Escucha a Luis y a George en Beatles ahora. Por George y por John. Damos hoy aquí inicio a tu episodio número 10 de tu podcast Beatles ahora, a través de Spotify, a través de YouTube. Soy Luis Limón, te doy como siempre la bienvenida a que nos escuches, nos veas y estés con nosotros en ese tiempo que dedicamos para ti con la música y la historia de John, Paul, George y Ringo. Hoy con una temática muy particular, muy interesante, con base en una celebración que también se da en el mes de abril. Y para tal motivo, para hablar de ese tema que ahora comentaremos, se encuentra conmigo como siempre George. George, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, todo bien. Como dices, un tema que de alguna manera no habíamos tratado Creo que no, anteriormente. así en esa totalidad me parece ser que no. Sí, porque hemos abarcado temas en relación a los Beatles, no necesariamente desde lo musical o estrictamente musical, pero en este caso, y coincidentemente con el mes que se lleva a cabo la celebración, o hay un día de la mascota en el mes de abril, en el mes de abril, vamos nosotros a abordar este tema justamente de la relación de los Beatles con los animales, es decir, las mascotas que tanto John como George como Ringo y Paul tuvieron y que son de alguna manera conocidas, muchas de ellas incluso fotografiadas al lado de cada uno de ellos, y también de aquellas referencias de canciones justamente que hablan de animales o que dentro de la letra o el mismo título hacen alusión a algún animalito. Vamos desde animalitos acuáticos, animalitos terrestres, animalitos aéreos. Entonces, hay mucha relación, ayer que lo platicábamos, Luis, hay mucha relación y encontramos muchas referencias en torno a esto, insisto, celebrando y justamente pues apoyando esto que es el Día Internacional, ¿verdad? Porque es internacional. Así es, Día Internacional de la Mascota. Así es, exactamente. Y cuando estábamos exactamente planeando este episodio, nos percatamos que hay más canciones de las que podríamos pensar originalmente que están relacionadas directa o indirectamente con animalitos. Evidentemente, tanto por lo que es el catálogo musical como por el propio interés de quien más aparecen es de Paul. Pero sin embargo también John, George y Ringo tienen esta presencia de diferentes animalitos en su obra musical. Así es. Entonces en esta primera parte vamos exactamente a hablar de canciones que hace mención a diferentes animalitos. Ok, mira, el tema no sería como tal enlistarlas, ¿No? sino ir en este caso haciendo referencia a algunas de ellas. Y mira, yo quiero empezar porque justamente al estar viendo el listado, muchas que propusimos y muchas que ya también como parte de una indagación mayor salieron, yo por ejemplo no tenía la más mínima idea de que esta canción, que es parte ya de lo que es el jam, dentro del álbum de George, All Things Must Pass, llamada I Remember Jeep, era justamente por la alusión que se hacía a un perrito de Eric Clapton. Exactamente. Entonces, son de esas curiosidades que particularmente yo no lo sabía, pero Jeep justamente es el nombre del perrito de Eric Clapton, que además Eric, para lo que fue la época de los 70, pues había consolidado ya fuertemente la amistad con George. Y entonces, pues fíjate que Jeep es el nombre que porque recibe este podrías animalito. pensar que se referiría a un auto. Posiblemente a la y marca. No, a la marca, y se refiere finalmente a este perrito que era de Eric Clapton y que pues ya se inmortaliza en esta canción del jam de All Things Must Pass, I Remember Jeep. Y en ese entonces recordemos que Eric Clapton estaba en una etapa muy baja de su vida. Sí. Y entonces, pues, ni Eric Clapton, ni con quien estaba en ese entonces, ni incluso después cuando ya entró Patty Boy a su vida, pues tenían ni el tiempo e incluso ni la voluntad de mantener aseada su casa y a los animalitos. Entonces, imagínate cómo podría ser X día estar así y después tener que limpiar toda la casa cuando llegaba el personal que cuidaba de la casa donde vivieron después Eric Clapton y Patty Boy. Sí, evidentemente Eric no lo hacía, ¿no? Y de esto de lo que hablamos era justamente esta etapa, pues, de adicción fuerte que tuvo Eric, y que además, pues,
creo que George también fue muy buen catalizador Sí. y pivote para que Eric pudiese superar esta etapa que sí fue muy caótica. Aunque quien más lo ayudó fue Pete Townshend. Si Ok. hubo una persona que realmente sacó a Eric Clapton de su adicción, fue Pete Townshend de The Who. Ujú. Claro que sí, con la ayuda de otros músicos. No era únicamente él, pero él fue el que logró ese momento para rescatar a Eric y ya tuviese esta solución a su problema que duró durante una muy buena cantidad de años. Sí, por lo menos yo creo una década. Sí. Y mira, ya que empezamos con George, vamos justamente a hablar de estas canciones. Ok. Muchas de ellas, o algunas de ellas composiciones de George, pero otras también algunas canciones que ya eran hechas y que George interpretó. Tal es el caso de la canción Three Cool Cats. Ujú. Esta canción, que además fue una grabación de la primera sesión que los Beatles tuvieron de grabación en un estudio que fue para Decca. Y en esa canción, justamente, la canción Three Cool Cats es cantada, interpretada por George. No es compuesta, ¿verdad? No, es de es- Leiber Stoller. Exactamente. Y es una canción que ellos eligieron para Decca. Sin embargo, aunque el nombre es Three Cool Cats y si hacemos la traducción literal sería Tres Gatos Fríos, Ujú. realmente no se refiere al gatito como el animalito, sino se refiere que es una manera de dirigirse a chavos, a hombres. Three Ujú. Cool Cats, tres tipos fríos, si pongo Ujú. una traducción un poquito más abierta, que por ahí va lo que es la canción. Al final la canción habla de tres chavos que van en su auto, ven a tres chavas caminando en la Ujú. calle, se enamoran de ellos, cada uno de una de ellas, intentan acercarse y las chavas los ignoran. Esa es la historia de la canción, pero finalmente al tener el nombre Three Cool Cats, pues en el contexto de usar este nominativo, pues estamos aquí también considerando esta canción que es interpretada por George Three Cool Cats. Exactamente. Seguimos con George y entonces nos encontramos la canción Piggies. Ujú. Esta canción que lo mismo, quizá no hay una referencia tan literal en el nombre de la canción, cochinitos o cerditos o Ujú. puerquitos. Más bien, y todos ustedes saben, esta canción es una canción que además es una crítica directa hacia lo que eran pues las fuerzas policiales, me imagino. Tanto en la Londres- situación, ajá, y también hablando de políticos. Exactamente, Sí. y de políticos. Recordemos que muchas veces se caricaturiza al político como un cerdo gordo. Ujú. Entonces, esa situación, esa referencia es la que George toma y genera la canción Piggies. Aunque Ujú. al final de la canción sí hay efectos de sonido que nos hacen escuchar a cerditos. Y mira que con respeto de los animalitos, ¿verdad? Sí, de sí, los sí, cerditos. totalmente, porque con total sí, se hace- respeto se para hace los cerditos. esta referencia y en este caso la canción Piggies. Piggies. Exactamente. Y una canción que es muy interesante, que no todo el mundo tiene conocimiento de ella. Paul, ¿cuál es la mascota más identificada de los cuatro? Sin duda es Marta. Ujú. Yo creo que si alguien no conoce mucho, por lo menos dice, pues tenían un perro pastor inglés que era de Paul y se llamaba Marta, Ujú. ¿ok? Todo el mundo, incluso Paul le dedica la canción Martha My Dear. Pero en ese entonces, en los 60s, no fue el único canino que tuvo Paul. Él tenía dos, a Marta y a un cachorrito más pequeño que se llamó Eddie, Ujú. que incluso hay fotografías que ahora estarán viendo aquí en la versión de Beatles ahora para YouTube, imágenes de donde está Paul con Marta, también donde está Paul con Eddie, y también fue parte importante. Y claro que si le había compuesto una canción a Marta, pues también le compuso una canción a Eddie que se llama There You Are Eddie, que Ujú. escucharemos en la versión de Beatles ahora para Spotify. Ok. Y son los dos caninos principales que Paul tuvo durante la década de los 60s y principios de los 70s, aunque Eddie no es tan conocido. Pocos, yo pensaría, que sabían de la existencia de Eddie, y mucho más que también hay una canción para él, que pues ahora ya podemos empezar a tener esa referencia directa. Exactamente, ¿no? Y además, Marta, no solamente su nombre fue utilizado para una de las canciones, creo, más emblemáticas del grupo, Ujú. dentro del álbum blanco, sino que también tuvo un protagonismo importante, porque Marta aparecía, hay bastantes fotos de Marta, Ujú. incluso en sesiones fotográficas de los mismos Beatles, Ujú. de los cuatro, Ujú. evidentemente en compañía de Paul, y curiosamente habría que ver, porque Paul tenía su residencia durante los años 60 en Londres, Ujú. y A Marta... unas cuantas calles de los estudios Abbey Road, Exactamente, ahora Cavendish, ¿no? Cavendish Avenue. La avenida.
Y Marta vivió ahí entonces siempre. Sí. Porque lo curioso también es qué pasaba evidentemente con estas mascotas cuando ellos viajaban o salían. Evidentemente no viajaban con ellas, pero también asumimos que el personal era quienes se encargaban Sí, de ellas. sí había una persona, en el caso de Paul, una persona que no sé si en su momento originalmente vivía también en Cavendish Avenue, me parece que al principio no, después ya hubo alguien que sí vivió en Cavendish Avenue y que tenía a su encargo, evidentemente, arreglar la casa y también pues cuidar de las mascotas, sobre todo porque en el caso de Paul, que vivía solo, soltero Ujú. todavía, bueno, entre comillas, que vivía solo, pues había quien tenía que cuidarse de tanto Eddie como de Marta. Sin embargo, también pasaba un poquito lo mismo que con Jeep de Eric Clapton, pues Ujú. Paul vivía solo, los dejaba solos, Marta dentro de la casa. Entonces, cuando regresaba Paul, imagínate que tenía también, no sé si él o cuando llegase la persona que los apoyaba, que pues arreglar y limpiar la casa. Mucho que hacer. Ok. Sí, mucho que hacer. Incluso en el libro de... Es una referencia, sí, correcta con sus asegúnes. En el libro de Shout, Ujú. ahí también se menciona eso, que pues Marta estaba por toda la casa libre y hacía lo que quería. Sí, 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 porque gozaba, insisto, Ujú. de ese consentimiento por parte de Exactamente. Paul y fue una perrita muy privilegiada y como dices, posiblemente la más identificable dentro de Ujú. los animales que en este caso pues rodean a cada uno de ellos en algún momento. Hay imágenes de cuando Paul fue por Marta, que era un pequeño cachorro, evidentemente, Ujú. muy pequeñito, pastora inglés. Hay fotografías de cuando fue. Incluso en alguna de esas fotografías aparecen los otros de la camada, los Ujú. hermanitos de Marta, y se ve Paul que está con Marta y ya es cuando se la lleva a vivir con él. Hasta, no estoy seguro, puedo equivocarme, creo que Marta nació en 1965 Ujú. y murió en 1980. Entonces tuvo una vida correcta, longeva para un canino de 15 años, sobre todo Exactamente. por ser este tipo de raza pastor inglés. Y Entonces, además, tanto ujú, Marta como Eddie, los dos de Paul, tienen sus canciones. Y y que además además, dejó una buena estirpe, o sea, sí, porque Paul después de muchos años mantuvo todavía ciertas generaciones que descendían de Marta. el caso más evidente también es la portada de su álbum Paul is Life, Ujú. donde muchos creen que quien aparece en la foto es Marta y no, es Ujú. descendiente de Marta, debería ser su nieto, si no me equivoco. Estamos Ujú. hablando de 1993. Debería ser su nieto y se llama Arrow. Arrow. Entonces, Arrow es el nombre del pastor inglés, propiedad de Paul y de Linda, que aparece en la portada del álbum de Paul de ese año, Paul is Life. No es Marta, y a su vez Paul compone Jet, también pensando justamente en un hijo, me parece que ahí sí, hijo directo de Marta. No, ahí sí tenemos una... Todavía la... Sí, no. Jet no es No es un perro. no es un perro. Ujú. Jet es un pony. Ah, ok, ok, ok. Ok. Ujú. Jet es un pony. Recordemos que Linda siempre tuvo gusto por los caballos Ujú. y en su momento tenían grabación en Abbey Road, tenían al pony en Cavendish Avenue y pues decidieron llevarse al pony a Abbey Road para la sesión de grabación. Ujú. Hay fotografías que ahora se rescatan en el documental de Mary McCartney y This Old School Sing. Ujú. Y hay esa fotografía de cuando están Paul, Linda con Jet, el pony, cruzando exactamente Ok. la famosa calle Cruce de Cebra de Abbey Road. Entonces, Jet no es un canino, Sería en este sino caso es un un pony. pony. Jet de pony. Muy bien. Ok, muy bien. Siguiendo en este contexto de canciones, pues tenemos una gran cantidad de animalitos. Hay pájaros, aves, Sí, ¿sí? Tenemos And Your Bird Can Sing. ujú, Tenemos Free as a Bird, por ejemplo. exactamente. Tenemos también monos, Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Ujú, Más caninos, Hey Bulldog, aunque exactamente. evidentemente la canción no trata directamente de un canino, sino Ujú, habla de problemas de comunicación. ujú, Aunque al tener el nombre Hey Bulldog se traduce en un personaje
para la película Yellow Submarine, Ujú. el famoso bulldog azul de 4 cabezas. De 4 cabezas, exactamente. También tenemos otro pony en la canción Dig a Pony para el Ujú. álbum Let It Be. También tenemos, evidentemente, y cambiamos de la tierra al mar, Octopus's Garden, Ujú. la segunda composición de Ringo, que después también haría años después Libro, Ujú. que venía con un CD Sí. con otra versión de la canción Octopus's Un Garden. remake de la Un- versión. Bueno, un Exactamente. remake de la canción. De la canción, exactamente. Este libro que habrá sido 2014, Sí, 2015, sí, ya tiene por ahí una cantidad de posiblemente. años. Y Ujú. que también comentábamos, George, que ahora se puso en redes e incluso se manejó hasta como una publicación oficial, lo que podría ser un supuesto cartel Ujú. si Octopus's Garden se convirtiese en película. Así es. Entonces seguramente algunos de ustedes llegaron a verlo, sino también aquí ahora en la versión de YouTube de Beatles Ahora podrán ver este cartel ficticio que se hizo suponiendo que Octopus's Garden pudiese ser una película. Sí, sí, muy curioso y de hecho lo comentábamos en estos días, porque aparte del starring, pues evidentemente son los Ujú. 4 Beatles, pero también ahí viene el nombre de George Martin Como como el productor. creador o productor del soundtrack. Ujú. Entonces, es un cartel muy bonito, muy interesante y sí, curiosamente, y lo que platicábamos es que más allá de ser algo ficcional, algo ficticio, pues los Beatles lo pusieron como Publicación algo, como una oficial publicación oficial. en Insta y en Facebook. Y debe de estar ahí el nombre del creador, de quien lo hizo. de quien Seguramente diseñó. le dieron Ujú, crédito ujú. y es curioso, yo la verdad cuando lo vi, mi primera impresión es que posiblemente pudiera ser el anuncio de algún Ok. proyecto cinematográfico evidentemente nuevo, pero no, todo Pero no. parece ser que se quedó como en este imaginar Exactamente. que hubiera sido, Un ¿no? imaginable. Sí, y Octopus's Garden es una canción que casi Ringo nunca tocó en giras. Ujú. La tocó en contadas ocasiones. Y sin embargo, para su gira de 2022, ya la había considerado formalmente como parte del setlist. Así es. Y entonces nos quedamos sin Pues ya. escuchar por primera vez en vivo en México Octopus's Garden. Estás escuchando Beatles Ahora. Hoy que estamos hablando de todo este mundo de animalitos, todo lo que es la fauna Beatle, Exactamente. la fauna Beatle. Ya hablábamos de canciones, hay una muy buena cantidad en el álbum de Paul de Ram, en el Wildlife, en el Red Rose Speedway, que ahora cumple 50 años el próximo mes de mayo. Ujú. También Ruperto, ok, Sí, que a fin de cuentas pues es un oso. es un oso finalmente, ok, en caricatura. Lo que es también Tropical Island Home, Ujú. que es la ardilla, las ranas, Ujú. que se hizo libro llamado High on the Clouds. Y si todo sigue como se tiene planeado, en pocas semanas, por no decir días, se podría ya anunciar la premiere de la película High on the Clouds. Ok. Y si no me equivoco, va a estar, quien la va a albergar va a ser Netflix. Ah, muy bien. Ok, entonces ya se dará esta comunicación oficial en pocas semanas. De este libro Todo puede que cambiar. data de 2005, ¿verdad? 2005. High Ujú. Clouds, High on exactamente. the Clouds. Y mira, curiosamente, ahora que veo algunos de los títulos, y ya lo decías, la situación es que en el título se cita el nombre, en este caso, de un animal, pero como dices, no necesariamente todas las canciones tienen que ver con el dicho animal. animalito. Por ejemplo, Ujú. y la tan común y muy famosa canción de John Cold Turkey, Ujú. que ustedes sabrán que este es un síntoma de abstinencia, después evidentemente de que tienes esta adicción a la heroína, y entonces en una especie como de jerga, pues se le llama a una persona que está pasando por este síntoma de abstinencia un Cold Turkey. cold turkey, No únicamente a esa Ujú. droga, sino a cualquiera. a cualquiera. Lo exactamente. interesante es que Cold Turkey es en inglés, pero también tiene su traducción al español. Ujú. Y en español tienes el mono. Exactamente. Ok, y entonces, pues aún en español está presente un mono, ¿no? Aunque Exactamente. se refiera a este proceso de abstinencia como tal. Ujú. Ok. Por ejemplo, en el caso también de John, este álbum, que de hecho este no es el nombre de una canción, pero sí de un álbum, que es el Shaved Fish.
el pescado Rasurado. rasurado. En este caso no sé si también tenga algún tipo de connotación. Más que nada es por las situaciones de orden japonés, o sea, Ujú. que tiene que ver con el tipo de alimentación en Japón. Por ahí es el nombre, incluso si vemos el arte del disco, aparecen pues ciertos esquemas Sí, japoneses. sí, sí, algunas Entonces referencias. por ahí va el Shade Fish y sí, evidentemente en la contraportada Ujú. aparece una ilustración de un pez. Y entre otras, Rocky Raccoon, Rocky que hablamos de Raccoon. un personaje también, una persona que es Rocky el mapache, Ujú. pero en realidad es un hombre en cierto sentido también ahí trastornado, Sí, enojado, ¿no? y la historia se desarrolla en el lejano oeste. Ujú, Incluso también de Rocky Raccoon se hizo ficticio lo que podría ser la portada del cómic ujú. de Rocky Raccoon, que también espero podamos estar viendo exactamente ahorita aquí en pantalla para YouTube, donde en esta portada de cómic los títulos son frases extraídas de la canción Ujú, para referenciar todo. Y Rocky Raccoon se enfrenta en duelo ujú. a otro vaquero y es cuando le disparan y cae herido y lo que conocemos en la historia de la canción del álbum blanco Rocky Raccoon. Ahí está. Bueno, pues Ok. Esto con respecto a ujú, canciones y hay muchas más, Alligator, Oda a un oso koala, en fin, muchas más. Bluebird, Blackbird, ujú. ok. Sin embargo, también no únicamente en canciones, sino ellos también tuvieron una gran cantidad de mascotas, Sí, bastantes mascotas. Las más comunes, evidentemente, perros y gatos. yo pienso que más gatos que Yo también perros. pensaría que más gatos, y ahora que estábamos con esta información, salieron mucho más gatos que Ujú, caninos. así ¿Ok? es. Por ejemplo, en el caso de John, ya desde su mamá, desde Julia, Julia tenía un gato que se llamaba Elvis. Ok, es evidente por qué Elvis. Más tarde, cuando John, ya casado con Sim, tuvieron hasta una cantidad de 10 Mm, gatos. Imagínate cuidar a 10 gatos. Yo sí conozco personas que tienen 12, 14 perros y 4 o 5 gatos, pero ujú. 10 gatos, ok. Uno de esos gatos se llamaba Jesús, Jesus, posiblemente como una ironía por parte de John, con base en lo de su declaración de 1966. Con Yoko, ya viviendo después John con Yoko, tuvieron 2 gatos, Sal y Pimienta, Sal and Pepper. Y Ujú. también otro gato ruso azul llamado Alice, que murió en un accidente. Sean después comentaba que de lo que él recuerda de su papá fue la única vez que lo vio llorar, Ujú, cuando murió Alice. También tuvieron otros gatos, Misha, Sacha, Sharon, que también posiblemente eran gatos persa. ujú. Pero únicamente con Yoko, también con Mei Pan, cuando vivió Durante el John con tiempo. Mei Pan, también tuvieron 2 gatos, Mayor a Minor, mayor y menor, uno blanco y otro negro. Entonces Ujú. John era completamente gato, sí. Posiblemente haya tenido otras mascotas, sí, pero las que más se mencionan en libros o entrevistas, que incluso alguno de ellos se haya mencionado, para el caso de John, son totalmente gatos. Sí, sí, curiosamente, pues no hubo alguna referencia de John a alguno de ellos dentro de sus canciones, ¿No? pero me imagino que en algún momento el Dakota llegó también a estar, pues, con una presencia importante Ujú, de estos animalitos, ¿no? ujú. Tampoco, un dato que yo no sabía y seguramente muchos de ustedes tampoco es estos 2 gatos que tuvo con Mei Pang, porque recordemos que con Mei Pang vivían de alguna manera pues hospedados o alojados. Itinerantes, sí, un poquito itinerantes. Exactamente, un tanto nómadas, ¿no? Ujú, Entonces, pues también estos gatitos requerían de ir con ellos a todos lados donde fueran sí, y evidentemente, pues lo que implicó también que John seguramente no era el más atento con ellos durante este periodo en el que seguramente hemos hablado no. Ujú, que hubieron muchos desenfrenos por parte de John. Pero te digo, aquí la ventaja de todos estos animalitos es que seguramente no fueron animalitos maltratados, evidentemente sí, por ser propiedad de grandes estrellas, ujú, ¿no? Y debieron haber exactamente, tenido a su cuidado alguna persona, ¿no? Que posiblemente, sí. exactamente. En el caso de George, también él tuvo bastantes gatos. Ujú, Hubo 3 iniciales llamados Corky, Rupert y Joystick. ujú, Y también tenía un perro después que se llamó Winston. Esto ya fue en los 90s. ujú.
posiblemente, y una de las personas que cuidaba en Friar Park comentaba en una entrevista que sí, que este Winston, que era un Yorkie, Ujú. este Winston sí era por el nombre intermedio de John Winston Lennon, que por eso George le había puesto Winston a este canino que vivió con ellos en los 90s. Incluso en la película documental de Martin Scorsese, Living in the Material World, hay una imagen donde se ven a George, a Danny y a este canino Yorkie de nombre Winston. Ujú. En el contexto de los gatos, estos que estaba mencionando, sobre todo Joystick y Rupert, que eran gatos siameses, ellos son parte importante del álbum de George Electronic Sound. Ujú. ¿Por qué? Porque en las notas del disco, George escribe, grabado en Esher, en la feliz Inglaterra, con la asistencia de Rupert y Joystick, los gemelos siameses. Febrero 1969, hace referencia a sus dos gatitos que son Joystick y Rupert. Y también en la contraportada del disco, Ujú. si ven abajo a la derecha que tenemos la imagen, hay un dibujo de un personaje, ser extraño, color verde, Ujú. que es, recordemos que este arte lo hizo George para su disco, portada y contraportada, y este dibujo también es el dibujo de Joystick, es el gatito. Ujú. Exactamente. Entonces, esos fueron importantes en el contexto del álbum Electronic Sound para George también. Sí. Siguiendo con más gatos, también tuvo un gato bengala, Ujú. esto en los 70s. Hay imágenes cuando está también George en Friar Park. Hay una incluso con Ravi Shankar, donde están ellos dos, y está exactamente este gato Billy. Esto alrededor de 1974-75. Entonces también George, sobre todo más de caninos. Pensamos que seguramente habrá tenido otros animalitos, sin embargo son los que se han dado a conocer a través del tiempo que George pudo haber tenido. Sí, no, y bueno, y luego imagínate con esa mansión. ¿En qué año adquiere George Friar Park? En el En 69, el 69 ya había sí, comprado el castillo. ya había comprado, pues sí, literalmente un castillo, totalmente de Sí, acuerdo pues contigo. imagínate con Ujú. todo ese espacio. Sí, Pudieron sí, haber sí. tenido cualquier cantidad. Digo, hay muchos de estos que estamos mencionando que se documentó, se sabe sobre el nombre, pero también, por ejemplo, por el lado de Paul y de Linda principalmente, pues tenían también caballos, ¿no? Y Sí. criaban evidentemente también animales. Justamente en la portada de Ram, pues Paul aparece tomando justamente un carnero, Ujú. pero ya pareciera que no a todos posiblemente le ponía nombre, ¿no? Porque ahí estábamos hablando ya Sí, de un rebaño. sí, Pero sí eran... aunque sí es, Ujú. pensando cómo era la relación de ellos con los animalitos, yo pensaría que todos sí debieron haber tenido nombre. Ujú. Porque aunque tengas 5, tengas 50, yo pienso a priori que posiblemente todos tenían nombre. Ujú. Y Paul también en ese entonces, cuando se fue con Linda a finales de los 60s, principios de 70s, a su Mull of Kintyre, a su Ujú. granja en Escocia, él aprendió a rasurar a las ovejas. Ujú. Lo que tienes que hacer para mantenerlas en higiene y en buena salud, es un proceso, no recuerdo ahora el nombre, Ujú. que tú tienes que quitarles todo lo que es la lana Ujú. para que vuelvan a crecer y estén en perfecto estado de salud. Trasquilarlas. Exactamente, bien, hay que trasquilarlas. Paul aprendió a trasquilarlos. Ujú. Mira, Ok. en este caso de Ringo, pasamos con Ringo. Ujú. Curiosamente, podría ser de quien menos referencia se tenga Sí. de sus animalitos, aunque Ujú. pensaría que los tuvo y los debe tener actualmente. En el caso de Ringo, hablaríamos de dos perros en particular, que Ujú. fueron perros que se conocieron de Ringo y se saben sus nombres, uno de ellos Tiger y el otro Buster. No sé si al día de hoy Ringo pueda tener todavía mascotas. Sí, si no mal me equivoco, en alguno de los updates o videos que luego Ujú. publica en sus páginas, en sus redes o en sus updates, Ujú. de pronto en su estudio de grabación sí se ha visto un canino. Ujú. Evidentemente no es ni Tiger ni Buster, son anteriores. Pero sí, yo pensaría que sí tiene más de uno.
Y si habría que buscar este video, no recuerdo cuál es, Ujú. pero sí se ve que están ahí todos grabando y el canino anda por allí entre los guitarristas y la batería y todo. Sí, sí, sobre todo porque es una familia muy grande, ¿no? O sea, creo que es la familia más grande de bueno, y la de Paul, porque pues está Ringo, evidentemente está Bárbara, Ujú. y me imagino que todos los nietos e hijos y Sí, demás, y ahora entre también todos ya ellos, bisnietos. y además bisnietos, me imagino Ujú. que entre todos ellos seguramente Sí, tengan más animalitos en casa. Yo, aunque, ujú, aunque Ringo únicamente ha aparecido 2 veces en la portada de Rolling Stone, a diferencia de John, Paul y George, que han aparecido una mayor cantidad de veces de manera individual, porque como Beatles es un conteo aparte. ujú, Ringo únicamente ha aparecido 2 veces, la primera en 1980 ujú. y la segunda en 2000, ¿qué habrá sido? 2012, 14. Aproximadamente con la Ok, chamarra esta de piel negra. exactamente. Ujú. Ujú. Bueno, no es de piel, es de semejanza a Ok, piel. claro. Va. Y en la entrevista que le hizo Rolling Stone a Ringo en 1980, se la hicieron en su casa de Los Ángeles, que tenían poco tiempo de estar viviendo en esa casa, y en ese entonces estaba también en la casa uno de los hijos de Bárbara de su anterior matrimonio, Ujú. y resulta que el niño se había encontrado un gato callejero, se lo había llevado a su casa, y entonces durante la entrevista llega Bárbara, interrumpe la entrevista para decirle es que quiere al gato, y Ringo dice pues no, y se pueda quedar, en fin. Entonces una situación de orden familiar se volvió parte de la entrevista para Rolling Stone en 1980. Así es. Estás escuchando Beatles ahora. Antes de pasar a lo que es Paul, que también Ujú. sabemos que él repetimos por Linda, tuvieron mucho acercamiento con la naturaleza y en este caso con la fauna. No hemos hablado quizá de la referencia más importante en torno a esto que es los Beatles y su relación con los animales, que es el propio nombre de la banda. Cierto. Recordemos que, y se ha hablado mucho, ¿no?, en torno a esta influencia de bandas o de grupos, por ejemplo, el de Buddy Holly And the Crickets. ¿no? Ujú. En el que, si bien la palabra Beatles no es ortográficamente no es la palabra para denominar a un escarabajo, no por lo menos en inglés, pero sí se habla de que hay cierto juego de palabras, ¿no?, entre este sonido musical llamado beat y pues este juego, insisto, de palabras entre lo que es, sí, el escarabajo y el sonido muy característico de los años 60, particularmente en Inglaterra, que era el beat, ¿no? Entonces, desde el nombre tenemos ya una importante referencia Totalmente de a acuerdo un contigo. animalito. Incluso tanto así que en su momento, al principio de los 60, cuando el grupo estaba ya iniciando y dándose a conocer de manera ya mundial, pues hubo bastantes caricaturas o adecuaciones de poner escarabajos con la cara de John, Paul, George y Ringo, por Ujú. esa referencia que sí es directa de Beatles como escarabajo. Tanto así que en varios países de habla hispana se les denomina como los escarabajos de Liverpool. Ujú, exactamente. ¿Ok? Y recordarás. Hay un grupo aquí en Puebla Sí, que se llama Los Escarabajos, con esta referencia también. exactamente. Y recordarás que también una de las baterías de Ringo tenía en la B unas Ajá, antenitas sí. como de un tipo escarabajo a final de Exactamente, cuentas. que fue el de los primeros logos que se hizo para The Beatles y Ujú, que fue una idea de Paul. Ya después Ryan Epstein entró en contacto con un diseñador que hizo el logo que conocemos hasta el día de hoy con la T caída, ujú, que ha sufrido también exactamente. variaciones, y hablaremos también en otro programa sobre Sí. el logo de Beatles y los parches de batería de Ringo. Sin embargo, sí, el primero también aparece con las 2 antenitas de escarabajo. Entonces, desde el nombre, como mencionas tú, George, Ujú, desde el nombre. así es. Ok, siguiendo con Paul, Paul también tuvo gatos, tuvo inicialmente 3, Mary, Tiger y Tishby. Ujú, Tishby, que era niña. Tishby tuvo 3 gatitos, a los que Paul llamó José, Jesús y María. Y el gatito, igual que el gato de que comentábamos al principio de John, ¿no? Y recordemos que los gatos pues tienden a salirse
hacer su búsqueda por las calles, regresar a la casa, tienen esa capacidad diferente a los caninos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sin embargo, este gato conocido llamado Jesús, un día salió y nunca más regresó. Esto en los 60s, ¿ok? Y después también tuvo otro gatito que se llamó Paramus, que le regaló Paul a John, eso también durante los 60s. Ujú. Aparte de gatos, de perros, caballos, como mencionabas también hace unos minutos, George. Ujú. La primera relación de Paul con los caballos fue que él le regaló como cumpleaños a su papá en 1964 un caballo de carreras llamado Drake's Drum, que me parece que nunca ganó una carrera. Me parece. Por ahí existe el récord de las carreras en las cuales participó Drake's Drum y creo que nunca ganó una Tampoco carrera. era un caballo privilegiado en ese En ese sentido. sentido, no. Pero bueno, finalmente también el papá de Paul Jim tuvo su caballo Drake's Drum y después ya con Linda, Linda siempre tuvo gusto por los caballos, empezaron a adquirir varios, Paul aprendió a montar. Ujú. Recordemos que para el video de Penny Lane, Sí. ninguno de los cuatro sabía montar. Y sí hay algunas tomas, si ya empiezas a notar esto, en los cuales se ve que hay cierto nerviosismo por parte de los cuatro, porque pues no sabía montar. Ujú. Y no recuerdo si fue el de George o el de Ringo en el caballo que estaban para el video de Penny Lane, que de pronto empezó a casi correr y no sabían cómo detenerlo. Sí, no, y el peligro que implicaba. Lo que implica también, exactamente. Sin embargo, Ujú. después Paul aprendió ya perfectamente bien a cabalgar y tienen hasta el día de hoy caballos. Recordemos que la contraportada de Sí. McCartney 3 está Paul con uno de sus caballos actuales. Ujú. Y la raza que más gusto tuvieron fueron los Appaloosa. Ujú. Incluso hay una canción de Linda llamada Appaloosa, Ujú. que viene también en su álbum White Prairie de Sí. 1998. Y todos los Appaloosa que tuvieron seguían las reglas de cuidado según el Club de Caballos Appaloosa, que es un club establecido en Idaho desde 1938 y que da un conjunto de reglas para Ujú. que tengas en perfecto estado a tus caballos. Paul y Linda seguían las reglas de este club de Idaho. Sí, pues te digo que qué afortunados todos estos animalitos porque definitivamente o independientemente de que ellos no estuvieran al cuidado directo, pero nunca Ujú. fueron animalitos, obviamente, que estuvieran en descuido. De todos ellos, Ujú. y perdón, podría pensar que quien más, insisto, contacto tuvo con ellos directo fue Paul. Ujú. No lo sé en el sentido a lo mejor de asearlos, de darles de comer, posiblemente sí, pero me da la impresión que él pudo haber sido junto con Linda, junto con sus hijos, quienes más cercanos estuvieron a estos animalitos, llámense caballos, llámense perros o gatos en este caso. Incluso también tuvieron gallinas Ujú. y pollitos. Hay una fotografía que deberá ser 1974, 75, en la Ujú. cual están Paul, Linda, Heather, Mary, Estela. Están todavía está Marta, sí está Marta. Ujú. Me parece que Linda y Mary tienen una gallina cada una en sus brazos. Abajo hay pollitos, está por ahí otros animalitos. Una Ujú. foto sí es conocida. Y sí era mucho más amplio su familia de animales que tenían ya desde ese entonces. Sí, teniendo además granja, ¿no? Sí, además teniendo granja, exactamente. Y con los Beatles también hay fotografías, ¿no? Curiosamente, ahorita que mencionabas gallinas, hay una de los Beatles con pollitos, Ajá, con del crías de 65. pollitos aproximadamente, ¿no? Entonces existe esa referencia. Hay otra en la que tienen o están subiendo, no sé si es Paul, John, están subiendo el pie en un donkey, pero de peluche. Ajá, sí, también. Que ahí está, aparece el burrito, es de peluche, pero bueno, Ujú. pues también ahí Y estaba también una presente. fotografía de John con un oso de peluche gigantesco Ajá, exactamente. que se utilizó como portada para un bootleg. Un oso panda, Un oso panda. me parece, ¿o no? Bueno, es un oso gigante. Un oso grande Ajá. de peluche que se usó como portada para un bootleg de Y John. ciertamente lo está abrazando. Ujú. Ujú. Igual cuando Paul fue a Australia, hay imágenes de él con un oso koala. Ujú. Cuando hicieron esta protesta en contra de la matanza de focas en 2006, que Ujú. viajaron Toya Paul con Heather Mills, viajaron A Canadá. Canadá y hay fotografías de Paul con las foquitas. Y de John con una guacamaya, ¿no? Y de John y también la guacamaya que aparece en el video de Hey Youth.
Exactamente. En la Sí, sí, sí. sesión fotográfica, no en el video, en la sesión fotográfica Ujú. para Hey Sí, sí, You, hay una guacamaya. que están en el estudio, Paul al piano, tienen una guacamaya. Ujú, exactamente. Y todo esto, digo, referencias habrán muchas, seguramente ahorita se nos estén pasando algunas. Todo esto justamente, pues, puede venir a corolario de esta asociación que Paul apoya justamente en esta búsqueda de un trato digno y ético hacia los animales, en la cual Paul ha estado muy cercano. No es Ujú. creación de Paul, No, pero sí es un activista muy sí. fuerte de lo que nosotros conocemos como PETA. Incluso People Paul, for the Ethical Treatment of Animals, la gente para el tratamiento ético de los animales. así es, incluso Me no hubiera nada puesto mi más, paella de pita, no lo pensé. por ejemplo, Ok, ok. incluso Paul no nada más está afiliado o apoya fuertemente a esta asociación, sino también en su momento a Greenpeace durante los años 90, Ujú, haciendo y generando estos videos también en los que buscaban crear conciencia en las personas ujú, del cuidado. Recordarás que en la gira de New World Tour y particularmente de New World Tour, pero desde ujú. antes, ¿no? Sí. Los videos iniciales de la gira era un video amplio en el que pues se veían muchos animalitos. De ahí la canción de Paul Looking for Changes, en la que Ujú. también habla de cómo la industria, o más bien en este caso los laboratorios, ¿no? Tienden también a experimentar con animalitos a pesar de, pues a pesar de su muerte. Sí, cuando vino Paul por primera vez a México en el entonces Autódromo Ujú, Hermanos Rodríguez, todavía no se llamaba Foro Sol. ah, no recuerdo si hubo stand de Greenpeace ujú, como parte de todo el evento, no recuerdo. Porque yo me suscribí a Greenpeace en un concierto de Paul, ujú. pero no me acuerdo si fue el de México o fue en San Antonio. Y de Pita sí, de Pita en 2010, recordarás, hubo stand En, en la gira Open Coming, ajá, que incluso nos exactamente. dieron trípticos Ujú, y Pita estaba muy ujú. activo, generando, insisto, toda esta promoción en torno al cuidado de los animales, y Paul apoya fuertemente esta asociación. Y hay Incluso ha dado un conciertos, ¿no? dos como tal, el primero en 1999, cuando había sacado su álbum Ron Devil Ron, Ujú, porque también se instituyó el reconocimiento Linda McCartney para aquella personalidad que más haya trabajado en favor de PETA. ujú, Y se ha dado en varias ocasiones, y en ese entonces se lo dio, si mal no me equivoco, a Pamela Sue Anderson, ujú, a esta actriz. exactamente. Pamela Sue. Me parece que sí es Ok, Pamela bueno. Sue Anderson, ¿no? Ok. Y lo ha dado en varias ocasiones el reconocimiento. Y también estuvo Paul en el evento de Pita cuando Pita cumplió 20 años. Esto fue, si no me equivoco, en 2019, Ujú. antes de la pandemia, que también estuvo allí, además de en todo el evento, dando una pequeña presentación para todos los asistentes, y evidentemente cada asistente daba una donación que se va a PETA para buscar exactamente la salvaguarda de los animalitos. Igual como Ujú. comentábamos hace un par de episodios, lo que ahora fue la donación de la canción Juan 64 para este albergue de chimpancés mayores. Exactamente. Recordarás que en el video de Back in the US, durante un tramo de su gira, visita un zoológico en el que convive con unos changos, unos Orangutanes orangutanes, y, ajá, exactamente. exactamente, que se ha encontrado que sí tienen desarrollo de ciertas habilidades muy básicas musicales. Ujú, Entonces Paul lo invitaron a que los conociera, toca con ellos Eleanor Rigby, ujú. y los chimpancés orangutanes están tocando percusiones. O sea que incluso Paul ya hasta tuvo acompañamiento Sí, de acompañamiento animales. de animalitos, exactamente. Y además, pues también, y como otro detalle, existe un DVD promocional de parte de Pita, que digo, el contenido es fuerte, Sí, sobre Looking todo Through a porque Glass Window. exactamente. Sí. Es fuerte en el sentido de que no se buscó ningún tipo, en este caso, de censura en torno a cómo es que los animalitos son tratados al interior de estas granjas de crianza, Ujú, con fines, evidentemente, de comerciar ujú. la carne. Entonces, lo que Poles participó como parte de Pita siendo el narrador Narrador. de este documental, que además ese documental se trajo, bueno, se tradujo, se produjo también para Pita México, Ujú. y aquí, si no me equivoco, quien lo narra es Marco Antonio Regil. Sí,
Pero Él es, en el caso de exactamente. la versión inglesa Americana o e americana, inglesa, exactamente, es Paul. Ujú, Y pues evidentemente yo creo que Pita gana mucho desde la imagen de Paul porque estás hablando ujú. de uno de los personajes musicales más importantes del mundo. Gana mucho y creo que el impacto es fuerte Sí, al estar Paul al frente de este tipo de situaciones por ende, pues Paul desde hace muchos años se convirtió al vegetarianismo, quizá por otras convicciones. Creo que también parte importante era que si vas a hablar sobre el cuidado animal, pues tienes que predicar con el ejemplo. ujú. Y ahí que Paul esté apoyando esta asociación, y no dudo que hayan algunas otras, más que no a lo mejor tengan tanto nombre, pero pensaría que Paul en toda esta labor debe quizá también inyectar ahí Sí. cantidades de dinero a algunas otras que se En alguna dediquen. parte Ujú, tengo una lista de las que se han conocido que Paul apoya. ujú. Y sí es una cantidad bastante amplia en diferentes ámbitos. Desde lo que estamos comentando, Greenpeace, PETA, Adopt a Minefield en su Adopt a Minefield, momento, exactamente. Friends of Earth, Ujú, World Wildlife Foundation, que también George apoyaba a ella. En fin, ujú. es una lista muy amplia de asociaciones a nivel mundial que buscan el resguardo del planeta, y Paul en muchas de ellas sí ha apoyado de diferentes maneras, no únicamente económica, que también es muy importante, pero no únicamente de esa manera. Exactamente. Y al día de hoy también Paul y Nancy tienen pues ya no es nuevo, una nueva canina que se llama Rose, que Ujú, también aparece en la funda interior del McCartney 3. Están Paul, Nancy y está Rose, este canino negro, ujú. que también lo adoptaron y ahora vive con ellos. Incluso hay fotografías, o no, incluso si hasta hay un pequeño video en el cual Paul va caminando por Nueva York y lleva a Rose, Así ahí es. llevándola Pues de paseo. dijeran suerte de perro, ¿no? Es haber sido adoptado por Paul y en Ujú. un cuidado, me imagino, muy bueno por parte de estos grandes músicos, porque no hablamos ahorita de los Beatles, pero pues, pensemos en Freddie Mercury, que también era un apasionado de los Los gatos, gatos. Ujú, que también dicen que dentro de su mansión en Garden Lodge ujú. llegó a tener también, no sé, más de 10, Sí. 15, no lo sé, Ujú. una gran cantidad de gatos, y parece ser que incluso tan grande es esta propiedad que actualmente es de quien fuese su gran amiga, Ujú. se me fue ahorita el nombre, No lo recuerdo. Mary algo, bueno, ok. Mary, creo que sí. Me parece que designaba incluso cuartos para que los gatitos vivieran y Tuvieran literal, su cuarto individual cada exactamente, gato. vivieran como Sí. si fueran personas. Personas. Ujú, Hablamos, por ejemplo, de Ozzy Osbourne, cuando ujú, la serie de los Osbournes, ujú, podías ver ahí una gran cantidad de animalitos que andaban ujú. por la casa. En uno de esos episodios, Ozzy recordaba con mucha gracia que en uno de las grabaciones, porque el set se volvió su casa, el set de Ujú, grabación, ujú. uno de sus perritos Sí, vomitó el piso, y exacto. entonces se generó un caos tremendo porque toda la familia estaba con el tema de vomitó. Y hablan Ujú. del nombre del perrito, Sí, en algún pero capítulo bueno, ciertamente. y muchos otros Sí, artistas, ¿no? igual como comentábamos de este canino de Ringo que está en los videos, también hay un video de Bryan Adams en el cual está su canino recorriendo en lo que están grabando el video. Ujú, Así como ellos, muchos, muchos más. exactamente. Y ahora Ok, la consigna es no comprar, sino adoptar. exactamente. Se Sí, vuelve hoy por hoy, y con tanto animalito en condición de calle, pues lo sí. más conveniente sería la adopción. Y bueno, pues son cuestiones que apuntan hacia la conservación del medio ambiente y el cuidado ético justamente Ujú. hacia otra raza que también son seres vivos, por supuesto. Total. ¿Tú qué mascotas tienes, George? Pues dos perritos, Dos sí, un perritos. husky y Ujú, un French poodle, pero ujú. muy tranquilos los perritos. Ok, ok. Conviven en sana Armonía. armonía, Ok. exactamente. Perfecto. Mira, tú dos En tu caso, caninos. tú también. También tengo dos caninos, una pequeñita que se llama Canela y un Sharpei de estatura media que se llama Juan. Mira, en mi caso es Doggy y Ragnar. Doggy y Ragnar, ok. Exactamente. Canela y Juan, Pues ok. saludos a ellos, Saludos hasta donde están ahorita. Muy bien. Pues con esto damos ya cerrado en gran parte este tema de la relación de los Beatles con animalitos, tanto a nivel de la composición como de la manutención, Ujú. como del apoyo.
Estos son 3 diferentes rubros y ya que publiquemos el episodio tanto en Facebook como en Instagram, también publicaré la lista de todas las canciones para que la tengan ustedes a la mano, puedan hacer su playlist a lo mejor en Spotify o donde gusten. Y si de las canciones que mencionamos y de la lista que aparezca nos faltó alguna, para que también ustedes la puedan sumar y tengamos completo todo todo lo que es la fauna Beatle. Y si no, nosotros hacemos el Update. me refiero, hacemos nuestro Playlist. En, Ok. en Spotify y la te lo podemos compartimos, compartir. claro que sí, porque ahora seguro. mira, resulta curioso hacer una playlist de los Beatles Sí, and sí, the sí. Animals. No lo sé. En Beatles ahora sí tiene bastante tiempo que no, años, incluso 3 años, que no hago playlist. En su momento dado propuse 3, 4, no recuerdo cuáles. Ujú. Uno era McCartney McManus, en fin. Ujú. Entonces sí, haremos un playlist con estas canciones para que también tengan todo esto. Incluso en ese sentido también hay en Spotify que también se han lanzado de manera oficial digital EPs de los Beatles. Ujú. Hay uno que tiene que ver con animalitos. Déjeme rápidamente buscar en Spotify estos The Beatles for Kids Animals. Es un EP que se publicó en febrero 19 de 2021 y vienen estas canciones relacionadas con animalitos. Ya también lo habían hecho oficialmente en Spotify. La Sí, sí. portada es, que ahora también estamos viendo aquí, es huellitas de perritos. Y curiosamente, pues los Beatles también fueron interpretados ya por caninos. También. Evidentemente con todo desde computadoras, pero sí Ujú. hay grabaciones de ladridos de perros cantando canciones de los Beatles. Que ahora no hasta eso. recuerdo el título, pero la portada... The Barking Beatles. Exactamente, The la Barking portada Beatles. es el With the Beatles, parodiado evidentemente con Ujú. caritas de perritos en lugar Ujú. de las caras de Ujú. ellos. Y no únicamente los perritos han cantado a los Beatles, también lo han cantado otros animalitos, como Ujú. son el Pato Lucas, Pues sí, Bugs claro, que Bunny, son... Violín, Silvestre, Sí. el Correcaminos, que tiene una excelente versión de Yesterday. El Correcaminos tiene una muy buena versión de Yesterday. Ujú. Y Entonces, Snoopy, Snoopy que es un también, perrito. y Gusto, que aquí Exactamente. en México se llama Emilio. Ujú. El nombre original en inglés es Gusto. También tienen sus versiones a canciones de los Beatles. Entonces, muy amplio. Estamos dando cuenta, muy amplio el mundo animal Beatle. Exactamente, muy bien. Muy bien, pues con esto llegamos a este episodio de la parte final del día de hoy. Recuerden igual dejarnos comentarios en YouTube, ya sea también en Instagram o en Facebook. Nos pueden seguir, ya saben, logotipo cromático que aquí tenemos representado en el estudio con los colores rojo, azul, verde, púrpura y amarillo. Y con todo esto, y tenemos también ya mucho más para ustedes próximamente en todo lo que se refiere a Beatles ahora. George, nos despedimos. Nos vemos nos escuchamos y nos vemos en la próxima entrega de Beatles Ahora. Va de nuevo en este mes de las mascotas, de los Ujú. animalitos, pues las consignas de siempre, ser justos en el trato hacia estos seres vivos, y ya vimos que los Beatles definitivamente tenían esa convicción, y si somos seguidores de los Beatles, lo menos que tenemos que hacer es Totalmente. seguir este mensaje. Muchas gracias y nos estamos escuchando próximamente. Aquí en un próximo episodio de Beatles Ahora. Nos escuchas en Spotify, nos ves en YouTube. Soy Luis Limón. Hasta luego y bye. Un nuevo podcast de Beatles Ahora en streaming cada martes.